Yo la vez pasada creo que fui el primero, creo que sí, y hablé sobre cómo los nombres propios nos determinan al nacer a ser alguien y automáticamente niegan la posibilidad de ser alguien más o de definirnos como alguien más. Y esto está muy marcado o marca mucho la idea del género y la construcción del género en el individuo, incluso antes de nacer, ¿no? Porque todo esto de la elección del nombre es premeditado, este, todo tiene como una imposición y también tiene ahí valores medio patriarcales porque, bueno, yo lo he explicado desde mi caso particular, de que pues prácticamente mis nombres de niño y de niña estaban como planeados, pero el nombre de niño estaba como planeado entre mi papá y mi mamá, y mis nombres de niña, en caso de que hubiera sido niña, estaban solamente planeados por mi mamá. O sea, mi mamá fue la única que se involucró como en ese imaginario. Y, o sea, a mí me pareció muy curioso eso, ¿no? Y partimos de ese interrogante, después fue Hatsibe. Sí, yo de lo que había tratado es acerca de la crianza y cómo ésta va eh, determinando ciertos patrones en el comportamiento de las personas desde pequeñas, pero también cómo en la crianza nosotros como personas vamos reproduciendo ciertos patrones, ¿no? Un poco retomando lo que decía Sergio, ¿no? Al momento de que hay un hijo varón, se le empiezan a, a dar ciertas actividades, a prohibir y a permitir ciertas actividades según la crianza machista y patriarcal, heteronormada. Lo mismo con las niñas y pues además se invisibiliza la libertad de las personas de conocer y explorar sus, las distintas líneas, las distintas posibilidades de, de desarrollo personal. Se coartan, se van, se van cerrando según la línea machista, la línea patriarcal, y pues resulta en lo que conocemos pues, de manera muy común, ¿no? En niñas que creen que son demasiado débiles para ciertas actividades o en hombres que o en niños que creen que no deben hacer ciertas actividades porque no les corresponden. Y pues, repito, se empieza a un poco limitar la libertad de expresión de, de las pequeñas personas. Llega un punto en el que creen que, por ejemplo, ser eh, homosexual o ser lesbiana o ser transexual o etcétera está mal o no es correcto. Pero esto es a partir de una crianza muy limitada, muy cerrada, que no nos permite liberarnos, ¿no? Y bueno, eso fue básicamente lo que yo dije la semana pasada. De lo que yo hablé en la sesión pasada fue sobre una teoría que me llama mucho la atención desde siempre, que es la teoría de Steven Pinker de la tabula rasa. Que bueno, la tabula rasa no es algo que comenzó con Steven Pinker, es algo que comenzó en el siglo X, más o menos. Y en realidad no fue la primera teoría que se hizo en torno a esto, pero básicamente lo que dice la tabula rasa es que nadie nace con predisposiciones, sino que todo es aprendido de manera social. Entonces, ese es un postulado del que muchas teorías feministas retoman,
pues para construir justamente el género no como una determinación biológica, sino como una determinación social. Pero en el siglo XXI, es decir, hace muy poco, Steven Pinker fue director de Harvard. No sé si es o fue director de Harvard, pero vive todavía. Lo que dice es que no existe una tabula razas, sino que al contrario, si nacemos con disposiciones genéticas y que estas disposiciones genéticas difieren de las sociales, que cabe resaltarlo aquí. Entonces, pero que sí hay diferenciaciones, o sea, una mujer comúnmente o en promedio va a tener menor fuerza física que un hombre, o por ejemplo las mujeres van a tener un mejor desempeño realizando labores matemáticas que un hombre, cosas de ese tipo, y esto también lo relaciona a la diferenciación de los labores, como que las mujeres también se dedican a la crianza, que eso también eh, tiene parcialmente una carga genética, y que los hombres se realicen la fuerza de trabajo. Eh, pero bueno, ahora lo quiero hilar con un poco las teorías más actuales, que hay una mujer, una psicóloga que se llama Susan Oyama, y ella lo que menciona es que sí, es que existen estas bases genéticas porque no, son innegables, existen cualidades con las que ya nacemos, pero que esas cualidades no se desarrollan así porque sí, no puede llegar como la genética y decir como, ah, bueno, este hombre va a ser fuerte, sino que este gen necesita de un contexto social. De hecho, Chauvin Guerrero lo menciona como un andamiaje social para que se pueda desarrollar. Es decir, por mucho que tú tengas un gen que te determine a ser inteligente o te determine a ser más fuerte que una persona promedio, ese no va a ser efecto si el contexto social no te deja. Entonces, contexto social y el contexto político y el contexto de transformación. Entonces, esto me parece muy interesante porque son dos teorías contemporáneas que, bueno, al mismo tiempo se contraponen, lo que nos están diciendo es como necesitamos posibilitar nuevas formas de educar, inclusive a través de la ciencia, y nuevas formas de pensar las teorías con las que ya hemos sido educados. Yo lo que hice en la reunión pasada fue hacer una brevísima revisión de las categorías de lo transexual, eh, un poquito de las transformaciones que ha tenido el término con base en la socialización que ha tenido y en base con, con la utilización y la creación de estos términos a partir de ciertas instituciones, ¿no? Ya sea como la ciencia, la psicología, los propios activismos trans. Eh, pues hablé de varias cosas, pero básicamente planteé revisé dos categorías de las posibilidades, este, dos posibles narrativas respecto al entendimiento de lo trans o de la transexualidad. Estas fueron las teorías prenatales y postnatales de, que surgen a partir de la biomedicina del siglo XX. Y pues para darle como una conclusión, lo que hice fue recuperar postulados de los feminismos antirracistas y anticoloniales, en tanto que hacer una crítica de los orígenes de las ciencias como instituciones occidentales, colonialistas, y de alguna manera empezar a hablar de términos situados, ¿no? Y justo como estos términos igual dan cuerpo y subjetividad a los sujetos. No solamente que ser trans no es algo universal ni transhistórico, sino que igual fluyentes dicotómicos, binarios y jerárquicos forman parte de la propia colonialidad y que no ha habido, así como no ha habido transexuales siempre ni gente trans, tampoco ha habido mujeres siempre. Entonces igual más o menos me fui por ahí y ya. Quisiera retomar también lo que Antonio compartió, puesto que yo partí de lo que compartieron para ya complejo, y pues desde comunitarios, feminismos, y, y enfocado en la infancia y en la historia del juego. Entonces, Antonio habló mucho del juego
Y contó también como esta cosa de la reducción, ¿no? De juguetes para niños y condicionados, lo que es el hombre y lo que es el mujer. Que tiene mucho que ver con el nombre, los colores y demás cosas que ya se fueron tejiendo con las otras participaciones. Eh, y él contaba la anécdota del hornito, ¿no? Del microornito, que él siempre quiso uno, pero pues no, porque me daba harto, me aburrió. Yo también, creo que todavía no lo comenté, pero ahorita lo estoy viendo, pero yo también me quedé con ese trauma. Siempre quise microornitos porque por ser morra era muy peligroso para mí, porque no me puede quemar, ¿no? Hablando un poco de eso, comentaba sobre mi transicionar mi infancia, en el que mi primera infancia, bueno, planteaba el que nos intencionan desde antes de nacer, porque personalmente así fue hacia mí y creo que todos hemos sido intencionados y condicionados desde antes de nuestro nacimiento. Pues yo también desde el sentido de mi ser aprendiz de parte. Eh, Al ser niña, ¿no? Y al identificarme como una mujer, toda mi infancia fue rosa, hasta mis calzones eran rosas. Y llegó un punto, a los 6 años quizás, que sí justo cuando entré a la primaria, los vatos que se peleaban por ser mis espositos en el kinder, ahora yo les daba asco. Eh, entonces empecé a ser agredida por ser mujer y desde ahí odié el color rosa. Y yo me reconozco rosa hasta la universidad en la que ya tomé postura como ser una mujer feminista. Em, y bueno, me convertí en una niña vato, ¿no? Una cosa muy rara que ahora solo se vestía de azul. Entonces, estos condicionamientos, primero, eso, vienen desde antes de que estemos en la panza, ¿no? Incluso de nuestra madre. Y eso tiene que ver con la crianza también, ¿no? Que mencionaba ya, que son herencias de nuestros ancestres, ¿no? Que al final nosotros venimos cargando y somos gracias a esas herencias. Hablando del pensamiento complejo, pensar desde lo micro y lo macro y cómo todo está entretejido entre todo y por esas cosas que son generacionales, sí, o sea, seguimos cargando esas cargas desde hace cientos, ¿no? de años. Y entonces hablábamos también, yo hablaba como de abrazar esas contradicciones, pero también llegábamos al punto de pensar en la pedagogía, o que también era algo que ya habíamos hablado en otras reuniones anteriores, como una potencia, pues sí, de liberación, de transformación, de sonar y de quitarnos esas cargas que no son solo nuestras. Y yo acordé en presentarles como una revisión de distintas posturas pedagógicas desde varios puntos, también una breve revisión histórica de estas cosas que desde mi caso están muy hiladas hacia el arte y la pedagogía y los dispositivos infográficos. Entonces, creo que así breve. Yo traigo la idea igual, lo que hago es fragmentarlo desde lo económico, social, político y así, ¿no? Yo tengo esta idea de los hijos deseados y no deseados y lo que implica esto. El deseado en los mejores, en la idea más lograda, pues sería una familia que tiene padres, madres, en una familia con amor es un hijo deseado, ¿no? Pero igual esto implica ya cargas antes, como ya lo mencionaron, pues desde el lugar, desde la forma de crianza de nuestra familia va a afectar en nosotros, el lugar en el que vivimos, nuestro
contexto social, cultural, y que eso implica también en el ser deseado, ¿no? Ya, o sea, el mejor de los casos sería que la familia fuera lo ideal, ¿no? No sé cómo, porque también ahí hay muchas ideas de ideal, pero también en el hijo no deseado me da un poco de, no sé, porque mi hermana es médico y siempre me dice que los hijos deseados son como enfermedades. Cuando la gente tiene un hijo no deseado es como, pues ni modo, estoy embarazada y ahora qué hago, como cualquier otra enfermedad, y solo llegan al hospital o atención o algo así cuando ya lo tienen. Y, y eso incluye cómo es ese hijo no deseado, ¿no? Desde dónde viene, desde violencias, desde una mala educación sexual, desde, pues sí, todo lo que implique el no ser un hijo deseado, que yo creo que pues también viene del accidente, que sería la mala educación sexual. Y pues igual siento que desde antes ya está todo determinado en el cómo vamos a hacer. En algunos casos, ¿no? Porque pareciera que tuviéramos decisión, pero a la vez no. Y esto tiene también que ver con los modelos de crianza, yo creo, en el que parece que, bueno, en el que solo las mujeres están involucradas y a veces se nos olvida que también fuimos niñas y entonces nosotros a esta edad seguimos sin involucrarnos en la crianza. Y creo que nada más hasta ahorita. Sí, bien, pues yo me parece importante como para mí en lo personal hablar sobre cómo las figuras de las imágenes de televisión, de radio, de los cuentos que leía, de el lugar al donde iba a clases, etcétera, influyeron en tal vez o influyen en cómo mis compañeros y yo nos percibimos en la infancia, más que cómo se nos permitía crecer en nuestras familias. Y lo digo porque a mí desde pequeña me procuraron un hombre que pudiera ser para niño o para niña, un hombre que pudiera o que tuviera como un tono que para la gente pudiera ser percibido de ambas formas también, no nada más aquí en el conocimiento familiar. También me vestían, ¿no? Con ropa que me heredaban mis primos o ropa que era más fácil para mi mamá lavar, pero al final siempre con una vista como más varonil. Entonces la gente me percibía a veces como que yo era un niño, porque además tenía un corte de cabello de honguito. Entonces, para mí, al contrario a haber sido marcada por el color rosa, fui marcada por parecer un niño. Usaba zapatos ortopédicos, no eran para nada femeninos. Entonces yo crecí con esta idea de querer parecer más una niña, porque yo me sentía una niña, yo quería usar vestidos, yo quería usar cabello largo, quería usar colitas, ¿no? Y a pesar de eso, pues me llamaban como niña, me nombraban como niña, y etcétera, así crecí. Pero creo que el verdadero corte o el verdadero descubrimiento es cuando comienzo a ver en la televisión como estas figuras femeninas, pero, o más bien mujeres, pero no femeninas. Y entonces ahí me descubro porque al final, aunque siempre estuviera en contra de eso y quisiera más parecerme a una niña, yo había crecido con ropa como binaria, o por así decirlo. Entonces de repente me quería parecer a Gretchen de esta caricatura de Recreo, me quería parecer a las niñas rudas de las caricaturas, me quería parecer a las niñas buena onda, pero que se vestían de short y tenis, ¿saben? Entonces creo que más que cómo crecí en familia, fue cómo aprendí a que también estaba bien vestirme de otra forma, aunque pareciera niño, etcétera, etcétera, porque me daba identidad a mí nada más, ¿saben? No me parecía al resto de mis compañeras y entonces eso sentía que era algo que me identificaba y al final viendo esta reproducción de, pues para decirlo también, que era muy nueva, de estos personajes que tendían a hacer
o tenían tendencia a ser como entre masculinos, pero que al final eran mujeres, me daba a mí un sentido de identidad bien grande y bien, bueno, que adopté muy bien, ¿no? En mi infancia. Ya creciendo, pues se fueron transformando las cosas, me gustaban practicar deportes, etcétera, etcétera. Entonces, como que fui tomando todos esos elementos de antes y pues ya fui formando mi propia, disculpen, fui formando mi propia identidad a partir de eso que tuve, que antes repudiaba, pero que después acepté como que era parte de mí. Y ahora que soy mayor, que tengo sobrinas, que tengo sobrinos pequeños, es algo que intento como dejarles explorar, ¿no? Como que a pesar de la forma en que sus papás los conduzcan, yo pueda como prima o como cercana darles pues esas herramientas, ¿no? Como de, mira, ella no se parece a ti, pero también es mujer, pero también puede hacerlo de esta manera. Él es niño, pero no se parece a los niños que conoces, no se parece a las personas con las que habitualmente compartes. Entonces creo que desde lo que decía Nancy, esta forma de que se nos enseña dentro de la escuela, dentro de la familia, sí determina mucho, pero más que enseñarlo es hacer que la persona se sienta parte de algo. Eso para mí creo que fue como lo fundamental, ¿no? No que me hayan enseñado cómo vestir o cómo debo de ser, etcétera, etcétera, sino que a mí me permitieron ser parte de un lugar, ser parte de una identidad y creo que así fue como le agarré cariño, le agarré pues valor y también de alguna manera la defendía, ¿no? Y la defiendo hasta estos días, que ahora creo que ya no es tan necesario, pero cuando era menor, pues sí era, sí era algo que debía defender, porque también me enseñaron eso, ¿no? A defender quién soy, más allá de lo que decida ser para los otros o para mi familia, que era lo que me, lo que me envolvía en ese momento, en mi infancia. A mí me parece muy interesante esta idea de construir el sentido de identidad a partir de ciertos valores o ciertas imágenes que son nuestro primer contacto con el mundo exterior, ¿no? Las imágenes. Y está padre que nos den como a veces este valor para defender quienes somos, como dice Yoali. Pero yo pondría sobre la mesa también la cuestión de cuando ninguna de las imágenes que estamos recibiendo se acopla a al sentido de identidad que estamos buscando. Quería retomar un poquito lo que dijo Yoali porque me parece muy interesante que cuando se busque pertenecer a una figura es porque sabemos que esta figura existe. Entonces suena muy redundante, pero si esta figura no existiera, no podríamos aspirar a ser como esta figura. Y esto también tiene que ver con la construcción que menciona Sergio de la identidad fuera de la norma. Es porque sabemos que existe una norma de identidad. Entonces esto me recuerda mucho un ejemplo que cuando enseño idiomas, luego me dicen como, no sabía que esta palabra la necesitaba en mi vocabulario. Porque sí, en español no se necesita, en español no es necesario una palabra así, pero otros idiomas sí la necesitan. Entonces de ahí el contexto cultural que también nos rodea. Y justo lo relaciono con estos imaginarios. Los imaginarios son distintos para cada cultura y puede que la imagen de una mujer mexicana no te represente y te represente la imagen de un hombre en otro lado. Entonces de ahí que estas construcciones son tan heterogéneas y también pues que las ficciones no surgen gratuitamente, solo anoté también cuando habló Yoali, y debo aclarar aquí la cuestión de ficción porque creo que me quedé mucho con esta idea del banquero anarquista. El banquero anarquista menciona ficciones básicamente como a todo aquello que es construido por el hombre, que no es natural, o como que no es innato lo natural. Entonces, lo mencionaba Sebas, que no siempre han existido personas trans, así como no siempre han existido mujeres, pero justo que estas ficciones no se construyen, no surgen así como de la nada, ¿no? Tiene que haber una constante para que surjan,
y de esta constante se simbolizan. De este símbolo es de que nosotros estamos rodeados. Nosotros no nos construimos en torno, bueno, en el caso que hablo yo, Ali, no nos construimos en torno a una idea de mujer. Perdón, no nos construimos en torno a la mujer, sino a una idea de mujer que nos rodea culturalmente. Yo, bueno, retomo a Jordi primero y luego voy con la ONU. Y pues, o sea, otra vez, estos congresos, también lo que acaba de decir Carlos, de nuevo pensar en el pensamiento complejo y poner a Ever Morán, y también trae, creo que trae muchísimo al feminismo. Pues también lo mencionaba en nuestra otra conversación, Ever Morán habla en la introducción al pensamiento complejo de cómo la palabra, la academia mutila no solo epistemológicamente y el pensamiento, sino el cuerpo. Y mutila consciente, inconscientemente a las otredades, ¿no? Eso que parece ser otro, que según esto no somos nosotros, pero también puedo pensar que tanto hay del otro en mí, porque es otro. Creo que, y también lo que es importante nombrar, necesitamos nombrar y necesitamos crear categorías para medio comunicarnos, ¿no? Que ahí ya implican un montón de cosas en semántica y nosotros de un canal comunicativo y qué recibe, qué mitos y qué recibe este receptor. Pero bueno, eso es nuestro rollo. Entonces, el acto de nombrar, que también ya se había referido por acá, y categorizar qué es ser mujer y qué es ser hombre, y en esta dicotomía, ¿no? o en este pensamiento binario, pero me parece bien importante pensar en los conceptos género, sexo, orientación sexual, ¿no? Y que de ahí pueden venir un montón de cosas. Hace nada yo estaba en Jalisco, y me parece una anécdota que todavía muy cerca. De hecho, la otra cosa, conversatorio que tuvimos, yo estaba allá y estaba vivenciando toda esta conversación y escuchándonos mi primo que tiene 9 años. Y él me entiende, como que yo les comentaba que él puede, yo puedo hablar con él y no le extraña, no juzga, no, o sea, lo capta de una, porque veo que no tiene todos estos condicionamientos que muchas de nuestras generaciones y generaciones anteriores a las nuestras tienen. Entonces, en este contexto Jalisco, yo estaba con un tío, y ese tío en la mañana puso la Casa de las Flores. Eh, pues mi familia viene de un contexto de arrabal, ¿sí? De salones de baile, de California, de Los Ángeles. Pues que no sé, o sea, pues sí, de arrabal. Y que me da mucho sentido que mi tío pues disfrute de esta serie. Su esposa, que también viene de ese contexto, detesta la serie. Y sale una escena, estaba una escena donde sale, no sé cómo se llama la persona que es mujer porque ella decidió ser mujer, que es abogada, pues, tiene pene y disfruta de tener pene y le gustan las mujeres, María José, ¿sabes? Entonces mi mamá y mi tía, no, la esposa de mi tía, dicen, como es que yo no entiendo, o sea, ¿por qué si se dice mujer, le gustan las mujeres? O sea, yo así como de, bueno, es que es importante. Yo sé que a ustedes, ni a mí, me enseñaron los conceptos de la escuela de género, sexo y orientación sexual. Y creo que también, pucha, pues esos conceptos vienen de lo que también nos compartió Sebastián, ¿no? Habría que cuestionar también esos conceptos, ¿no? En fin. Y pues fue una conversación muy graciosa porque pues yo les dije como, pues sí, es mujer, le gusta tener pito y le gusta coger con mujeres, ¿y cuál es el pedo? ¿No? O sea, yo entiendo que a ustedes les disloca mucho, pero también pues para mí es muy esperanzador que mi primo, su hijo de 9 años, ya no le dice,
De ahí lo de la pedagogía. Entonces, bueno, por ahí un poco hilando lo de Yoali y de Naomi, pues me hace mucho sentido retomar la parte del embarazo, de la gestación, pero retomarlo pues desde mi ser aprendiz de parteras y desde esas enseñanzas que han compartido conmigo, las parteras pues de muchos lados, ¿no? Porque también no es como que, así como los feminismos, no es un feminismo, no es una escuela de parterismo, ¿no? Cada partera lleva un proceso de práctica muy distinto y que coincide por obviedad. Y en ese sentido, pues no es lo mismo apoyar a una niña de 12 años que está violada y está embarazada a una mujer extranjera que va a Oaxaca y que puede pagar la atención de una partera, que ha concebido el venir de Europa a Oaxaca para tener a su hijo, en Oaxaca con partera. Entonces, todos esos procesos, por supuesto, que marcan al producto, ¿no? Y por supuesto que el proceso de embarazo marca a la madre y a su origen. Entonces, también es bien importante, creo, como puntualizar y retomar esto que pones, Naomi, para mí que también hace mucho sentido. Que no sé si a eso lo llamaríamos infancia, ¿no? Creo que retomando un poco esto que dijo Nancy, jalando desde Naomi, es bien importante que, o sea, yo lo mencionaba ya en la crianza, ya que eh, la personita nació, pero es bien importante que nos demos cuenta que el proceso de crianza justo no empieza cuando la personita nace. O sea, es desde antes, es mucho, mucho lo que estaba diciendo Naomi y un poco lo que estaba retomando Nancy, ¿no? O sea, no es nada más que el proceso del embarazo marque más a la madre. Evidentemente, desde el territorio físico, fisiológico y emocional, es más fuerte con la madre, pero lo ideal, como decía Naomi, es que ambas personas estén involucradas, ambas partes, ¿no? No solo la persona que está gestando, sino también su pareja. Porque, pues, no sé, o sea, creo que es bien fácil decir como, va, pues ten un hijo y entonces tú embarázate y ya yo nada más pues pago lo que sigue y a lo mejor me involucro en la crianza, pero ya que nació, ¿no? Y, y no, o sea, es más complejo que eso. Hay un buen de estudios científicos que, que un poco es esta pregunta que se hacía Nancy, creo, que demuestran que una vez que los, eh, que las terminales nerviosas del cerebro empiezan a desarrollarse, em, ya empieza a haber como estas, em, como recepción de los estímulos externos, ¿no? O sea, obviamente a las 2 semanas de embarazo, ni a las 8 ni a las 10 existen estos estímulos externos, porque son cosas bien distintas, pero pues, pues va por ahí, ¿no? O sea, una vez que el bebé, que el bebé o la bebé ya están formados, ya empieza el proceso de crianza. Y el proceso de crianza también eh, es algo que se une con el proceso de gestación y del que no solo se puede hacer cargo una persona y, y del que no le vas a decir como pareja a la persona que está gestando, ¿no? Como, pues dile a tu mamá que te cuide, porque eso ya no es tarea de quien sería la abuela del bebé, ¿no? Y ahí entra mucho esta cosa de crianza responsable para que pueda ser una crianza libre, ¿no? Que era lo que yo planteaba antes, una crianza en la que no haya límites heteronormados, que sea algo más
no sé, más orgánico con los procesos humanos de cada persona, los procesos individuales. Y pues no creo que sea posible si le dejas todo a una persona, ¿no? Porque pues cuidar a un bebé es muy pesado, implica mucha responsabilidad y pues no vas a dejar solo a la madre, a la persona que parió, porque ella también tiene que atenderse. Entonces, no sé, son las ideas que me surgen a raíz de todo esto que estamos platicando. Yo, a mí me gustaría retomar un poco lo que mencionó Joa y lo que más o menos estuvo planteando respecto a la manera en la que las imágenes nos subjetivan. Yo me haría la pregunta de quién produce las imágenes, ¿no? ¿Qué discursos se reproducen en las imágenes? En las imágenes y en las representaciones de los cuerpos que consumimos y que observamos. Justo quién produce los imaginarios culturales que nos rodean y que nos envían en el cuerpo, ¿no? O sea, definitivamente no creo que sea gratuito y no creo que necesariamente sean representaciones locales y representaciones propias, ¿no? De una cultura que distan de otras. Más bien yo creo que, que pensar estas imágenes como un producto de un sistema colonial igual sería importante para empezar a trazar otras narrativas. En algún momento Nancy mencionó a Chimamanda, ¿no? Esta novelista nigeriana que tiene una idea muy interesante respecto a la narrativa única. Es decir, qué narrativa consumimos, de dónde proviene y esta narrativa de qué manera nos da cuerpo. Más allá de Chimamanda, igual puedo pensar en los epistemicidios graves que está cometiendo el movimiento LGBT, en tanto que se está instaurando como un sistema universal y colonial que, que absorbe, consume y que coopta todo tipo de experiencia que no necesariamente está delimitada por el género. A mí se me hace una tontería enorme decir que la comunidad Mushe en Oaxaca, que las Igras en la India, que las Rafines en Samoa, me parece una tontería decir que son terceros géneros, porque el género no está instaurado y no estaba instaurado como categoría que estructura una sociedad. Entonces, a mí sí me parecía importante pues reflexionar un poco sobre qué imágenes consumimos y de dónde provienen, porque no son gratuitas. Igual, siguiendo un poco con las posibilidades y las fugas de estas narrativas, retomando un poquito a Judith Butler con la teoría de la performatividad, en tanto que esta consiste en un momento de iteración y alteración. Es decir, sí hay como menciona Nancy, hay como ciertas preexistencias del género y de todo, que nos anteceden por mucho, pero justo en esta encarnación de estos imaginarios, en esta incorporación existe un proceso de alteración. Es decir, no siempre vamos a poder ser este imaginario de mujer o este imaginario de hombre, sino que siempre se va a ir somatizando y volviéndose cuerpo de maneras distintas. Y a partir de esta transformación yo creo que sería importante traer a colación la posibilidad de la imaginación radical. Igual es posible imaginar otros futuros, ¿no? Desde otros lados. Y justo yo creo que ahí yo encontraría en esta performatividad una posibilidad de fuga. Y ya por último, veo mucho, o sea, está chido lo de la crianza libre, las maternidades deseadas, todo eso, pero yo creo que este tipo de reflexiones son importantes, pero muchas veces funcionan solo como paliativos. Realmente no estamos cuestionando las instituciones mismas, ¿no? que estructuran esto, ya sea la pareja, la familia nuclear, y justo yo retomaría un poquito la negatividad queer, ¿no? Las posibilidades de lo queer para desmantelar todo esto y no caer en prácticas asimilacionistas de un sistema patriarcal, ¿no? Y colonial. Entonces, pues sí, me parecería importante no naturalizarlas, o sea, sí reflexionarlas y buscar alternativas mejores, pero por ejemplo,
yo igual podría recuperar ciertos aportes de los feminismos comunitarios, ¿no? O sea, otras maneras de crianza, no necesariamente vinculadas a la pareja clásica. Yo quería retomar ahora como el punto de, bueno, creo que sea un minuto. Romantizar la maternidad o la paternidad o el tener hijos, descendencia, que creo que es esta cosa como hacerlo paliativo, pensar que el embarazo, o sea, aún así cuando sea un embarazo deseado, qué tan deseado realmente y qué tan comprometido es con lo que es ser, ejercerse como padre, madre, como le queramos llamar. Mm, Justo me parece importante retomar a Lisbeth Sagol, que es una profa filósofa de Filo, de la UNAM. Ayer tuve una conversación y habló justo de una revisión histórica de los ecofeminismos. O sea, me parece buenísima, igual con el link, junto con el book, en fin. Y me hace mucho sentido traerla, además que tengo como muy fresco, porque fue ayer, ¿no? Em, También me parece importante traer otra vez el término disfrute, que también ha venido retomándose. La idea de, yo que también lo puse, el poliamor, ser poliamorosos, que es ser poliamoroso, y pues de ahí, ¿no? La imaginación radical y otra vez el pensamiento complejo. Como cuando la teoría en sí misma, y ya no ocurre en la práctica y se encierra y esa es su enfermedad misma, ¿no? Eh, por ejemplo, esto del poliamor. Como, claro, está chingón iniciarse desde ser un poliamoroso, pero ¿qué pasa cuando tu poliamor, en tu enunciación, baja acción y sigue siendo un consumo de cuerpo? Que viene desde el consumo de todo, desde nuestro sistema hegemónico patriarcal, capitalista. Entonces, pues ahí se cae y no hay congruencia. Creo que pasa lo mismo desde ejercer, bueno, decir maternidad, paternidad, bla, 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 planeado. Eh, y bueno, a veces lo que nombramos actos por amor, pues vienen desde el ego y por querer proteger o cuidar o encerrar o encapsular en burbujas, pues se daña más, ¿no? De nosotros. Y lo pienso desde mí y desde cómo mi papá, al querer protegerme, pues nunca me permitió trepar un árbol porque me iba a caer. Y eso afectó en mi coordinación motriz de niña, por ejemplo. Porque yo era niña y las niñas no suben árboles. Entonces, creo que, y como ese ejemplo, pues muchos, ¿no? Cada quien puede aplicarlo a su manera y a su vida, sea desde ser niña o no. Y cómo yo decido pelearme con el color rosa y tomar el azul, porque ese azul y ese ser un vato me iba a proteger para que no me violentaran por ser niño, ¿no? Y eso es algo que yo decido asumir porque esa era mi promesa de protección. Y así con muchas cosas en la vida. Entonces, ya solo para cerrar, como en esta cosa de romantizar la maternidad, romantizar el embarazo, y pues sí, ¿no? Como pensar en la teoría como algo poderosísimo, pero que el ser tiene que trascender al hacer. Y muchas veces la realidad, pues sobre todo pienso en estos acompañamientos de niñas embarazadas, violadas, o abortos, o demás procesos, eh, pues la teoría muchas veces no va a ayudar en nada, sino otras formas como que desde la práctica, como piensan los feminismos comunitarios, surgen las teorías. Y creo que esos imaginarios y esas otras maneras de construcción
darnos cuenta que es posible, porque ocurre y porque ha ocurrido, simplemente no nos han permitido ver que eso también es, que no es otro, sino que y ya. Hatsime mencionaba lo de los estímulos externos, lo cual yo relaciono con la sensibilidad. Y creo que hay un tema que hila bastante bien todo esto que hemos estado platicando, que es la antropología de la imagen. Es una teoría estética de un filósofo que se llama Emmanuel Kocha, que nos dice que nosotros como seres vivos tenemos ciertos umbrales de sensibilidad, al igual que los animales, y que la diferencia cognitiva entre las especies pues surge justamente de estos niveles de sensibilidad, ¿no? Nosotros somos más sensibles a las imágenes, entonces nuestra manera de entender el mundo y de construirnos en el mundo es a través de las imágenes. Entonces, retomando un poquito de lo que decían mencionaban la idea de poder enunciar nuevas categorías, y Sebas enunciaba el hecho de que los nuevos conceptos incluyeran esta idea de un tercer excluido, ¿no? Para no dejar como, en términos como muy aristotélicos, para que estas políticas de identidad que en un momento se institucionalizan, estén abiertas a la construcción de nuevas imágenes y de nuevos modelos de performatividad de la identidad. Entonces, en este sentido, yo creo que sí es posible fugar hacia reinterpretar las imágenes, pero sin olvidar que solo somos constructos de imagen, pura imagen. Entonces, también retomando lo que decía Nancy de la teoría y la práctica, yo pienso que sí deben estar en constante relevo. A veces se vuelve como muy difusa esta relación entre la teoría y la práctica, que parecían ser una misma, y es que cada vez se eficientizan y se automatizan de tal manera que parecen ser lo mismo. Y yo creo que nuestro papel, o el papel de los más intelectuales, es justamente posibilitar estas relaciones entre la teoría y la práctica, a funcionar como este eslabón perdido entre la teoría y la práctica. Ok, a mí me gustaría retomar un poco lo que hablan de relacionar desde la teoría y la práctica. Y a mí me parece que un punto muy importante para poder tal vez resolver estos problemas, o no resolverlos, sino atenderlos, sería desde las políticas públicas, ¿no? Como dice Sebastián, que desde un inicio solamente se nos dan dos opciones de género, y entonces cuando hay una otra edad se habla de un tercer género. Entonces me parece que ahí es importante como sí cuestionar, ¿no? Cómo la legislación también marca un límite muy, muy fuerte para esta diversidad de identidades, y que tal vez ignoramos a veces un poco estas categorías como de desigualdad por el entorno en el que estamos, ¿no? Y a mi mente vino como esta idea de que no sé en qué país, no sé, es en Asia, hasta donde tengo entendido, pero cómo se le otorga el derecho a bienes según el género del hijo que tenga la familia, sea hombre o mujer, y que a partir de ello hubo una época en que las familias pues asesinaban, abortaban hijos, o bueno, hijas que fueran mujeres, porque se sabía que al nacer, bueno, iban a tener menos derechos que las entidades hombres, ¿no? Entonces esto lo traje un poco a lo que decía Sebas de la comunidad, y cómo yo he aprendido que, bueno, al acercarme a comunidades indígenas, específicamente la ñañú, cómo ellas también, las mujeres en este caso específico,
al nacer niñas, al ser identificadas como niñas en el acta de nacimiento, ya tienen menos oportunidades, por ejemplo, como el derecho a la tierra, el derecho a la educación, etcétera, que obviamente con el tiempo se ha disminuido un poco, pero no ha sido totalmente erradicado y que en algunos estados de la República, en algunas comunidades, es todavía como un, eh, un parteaguas bien, bien lejano de ver todavía. Entonces, pues sí, para no extenderme más, creo que a partir de eso de que dijeron que sí es importante la teoría y la práctica en conjunto, me parecería que la legislación o las políticas públicas que tenemos actualmente o que las comunidades tienen actualmente sean revisadas, sean peleadas para que precisamente veamos una mejora en los comportamientos de estos dos géneros que tenemos actualmente, ¿no? O de las oportunidades que tenemos según el género con el que seamos identificados. Y bueno, también trayendo ya como último ejemplo a un amigo trans que pues yo te lo mando saludos. He aprendido muchísimo de él porque su transición todavía sigue en proceso, pero a través de mucha lucha fue que logró su cambio de identidad en el acto de nacimiento, cambio de nombre y que fuera aceptado y reconocido en todas sus documentaciones legales certificadas, o no sé cómo decirlo, distintas, no lo sé, pero su lucha fue bastante constante y bastante dura para poder lograr que se le diera ese cambio aun cuando era, creo que menor de edad, o no sé si fue después de que ya cumplió la mayoría, pero de eso he aprendido mucho, ¿no? De cómo también esa situación de un simple documento que te avala ante el Estado puede traer tantos problemas de trasfondo. Yo igual quería retomar ideas de Joali y de lo que Nancy mencionaban sobre y de Sebas, ¿quién construye estas imágenes, no? Que creo que también ya nacemos con esas imágenes desde los ideales que tienen nuestros padres de nosotros, ¿no? Entonces, es una lucha entre la hija que mi mamá, mis papás quieren que sea, la lucha entre lo que la sociedad me dice cómo debería ser una niña y la lucha en lo que yo intento descubrir cómo es ser yo, ¿no? En mi infancia. Entonces, creo que de ahí también está como muy marcada esa línea. Y también eso de la teoría y la práctica se me hace bien importante, porque justo es lo que creo que estamos haciendo en este momento, no solo hablar de la teoría, sino también qué se está haciendo a partir desde nuestras prácticas, ¿no? Creo que es muy importante ponerlo en la mesa porque, como dice Nancy, se puede ir hasta la teoría y podríamos hablar desde todo eso, pero realmente qué es lo que se está moviendo, ¿no? O sea, tan solo creo que hay pequeños acercamientos en los que nos podemos involucrar con las infancias y pues sí, incluso apoyar las otras infancias, ¿no? Las infancias abandonadas, las infancias trans, las infancias, pues no sé, supongo que hay muchas que no puedo visibilizar ahora, ¿no? Pero sí, o sea, cómo en torno a lo que estamos haciendo podríamos no solo hablarlo de lo teórico, sino también hacerlo práctico. Bueno, voy a intentar retomar la idea de ser yo junto con la de que ahorita acaba de mencionar Tania. Espero no quedarme nada más en la teoría, que justo ese es el peligro. Pero bueno, cuando mencionaba a Sergio y hablaba sobre la imagen, creo que vale la pena recalcar que pues una imagen no solamente es un fenómeno visual, creo que esa es la concepción de una imagen, pero una imagen es también una serie de símbolos que poco a poco se van ensamblando y construyen pues sí, una imagen. Entonces, hay un fenómeno en la lingüística, creo que alguna vez se los llegué a mencionar, no recuerdo si en persona o en algún conversatorio, que se llama deificación. Que deificación es básicamente el proceso de
olvido de un símbolo. Entonces, un símbolo se construye en torno a una constante. Pongamos un objeto, objeto en el nivel lingüístico, se reitera tantas veces que se construye un símbolo. Entonces, un símbolo que ya dirige directamente esta imagen. La deificación es cuando se olvida que este símbolo es un símbolo y no se refiere a la imagen, sino que es una cosa aparte, que es una abstracción de este objeto. Y eso sucede todo el tiempo. Entonces, cuando mencionaba esta Naomi, ¿quién construye estas imágenes? Pues yo respondería todos, porque de alguna manera todos somos partícipes del olvido de esta simbolización. Y lo decía hoy, una videoartista mexicana, que ahorita no me acuerdo su nombre, es la videoartista mexicana por antonomasia, pero todos somos culpables, ¿no? Todos somos culpables, todos somos partícipes de este problema, pero justo ya tratando de llevarlo a la praxis, evidentemente no se puede dar una solución, pero me preguntaba cómo se pueden utilizar estas estructuras y creo que aquí tengo que citar a Dark porque creo que la pregunta no es cómo, sino cuándo. Entonces, creo que en algún momento tiene que ser, tenemos que practicar esta libertad de estructura y otras veces la tenemos que tener porque necesitamos una pauta para saber cómo actuar. Y esto ya depende pues de cada persona y de cada forma de pensamiento. En lo personal, yo sí necesito a veces una pauta que me diga qué hacer, porque si no, no puedo hacer nada. Necesito un punto de partida, pues. Y bueno, ya retomando como esta situación de las imágenes, pues creo que el punto es, primero, no olvidar esta deificación de los símbolos. Y bueno, tomar en cuenta que el imaginario es más grande que lo que una palabra puede contener, pero creo que la situación no sería como tomarlo en cuenta, sino llevarlo a la práctica educativa. Y aquí retomo nuevamente la cosa de la pedagogía, que creo que Sebas lo mencionaba desde una pedagogía decolonial. Pues sí, una pedagogía en contexto, yo me atrevería a decir, no solo decolonial, sino más bien en contexto. A ver, hay varias cosas que quiero decir. Bueno, ya que hablaron como de esto de Asia, creo que toca, puedo complementar esto. Es un fenómeno que pasa en varias partes de Asia, porque ahí también pasa, ¿no? Como hablar de Asia, o es asiático, o sea, es chino, es taiwanés, es japonés, es coreano, o sea, y luego pensar, es de India, pero es de India del Norte, o es India del Sur, o es de India, o sea, ya son otras, son otros, estás en el mismo país, pues, y es como acá, ¿no? O sea, es mexicano, pero ¿qué es ser mexicano, no? Y creo que otra vez no es una sola respuesta, que ser asiático. Entonces, creo que sí es importante, puedo hablar de dos contextos distintos, que es India, y hablar de la parte central, que es la que yo pude habitar, y de China, que esto yo lo sé por amigas, amigues, que son de allá. Entonces, pues de India, que es como la experiencia más cercana, de la cual me atrevo a enunciar desde mi experiencia, porque también creo que hablar de culturas o de países, sociedades de las que no venimos es muy complejo y es un acto que también puede ser colonizador. Entonces también me parece bien importante acotar eso. Si voy a hablar de esto es porque yo estuve ahí y es porque pude relacionarme con ese contexto y vivir mi ser mujer en un país como India. Bueno, en India creo, y tiene todo que ver con lo que acaba de decir Carlos sobre la deificación de los íconos. Anécdota personal que complementa a esta cosa de abortar a las mujeres. Pues en India, para mí, bueno, primero es un choque porque es literalmente otro mundo. Tenemos de México acá 11 horas de diferencia. Yo tuve que hacer 33 horas de vuelo. Cuando estaba yo en conferencias a las 2 de la tarde allá, yo me estaba durmiendo porque a esa hora yo dormía acá. Y bueno, idiomas, cultura, comida, es otro mundo. Y es un mundo que yo, si podría sintetizar a una palabra, sería caos.
Y en el momento en que yo llego a este lugar es caos también en mi vida. Entonces estoy en caos y entro a otro caos. Y ese caos funciona. Funciona de alguna u otra manera y funciona. Y ha funcionado desde hace cientos y milenios. Y en India pues hay un proceso también de colonia muy particular que es inglesa, que también es una colonia distinta a la que se vive en Sudáfrica, ¿no? Como el apartheid. Entonces es bien importante también poner eso en la mesa. No todos hablan inglés y para muchos es muy un insulto que tú les hables en inglés. Hay una hora del té, ¿no? Claramente, si pensamos que sí, la corona inglesa conquistó India, va a ser totalmente distinto a las de acá. O sea, como que ni siquiera, o sea, los imaginarios visuales y simbólicos son totalmente distintos. Y eso habla de historias de resistencia que siguen vigentes hasta la fecha. Historias también de economía y de poderes, de juegos de poder que están en todos lados. Para mí, yo soy una mujer que no me va a detener, pues, o al menos acá o en otros lados de la onda, pues si yo quiero irme de una peda a las 2 de la mañana, me voy sola y ya, y está bien. Pues allá, o sea, claramente, la primera advertencia para mí fue, Nancy, tú no puedes ir sola a ningún lado. A ningún lado. ¿Por qué? Porque te pueden captar. Tú no puedes ir sola a ningún lado. Ok. O sea, para mí fue como, carajo, ¿por qué no puedo? Y como que mucho en esa forma de, pero qué pedo, no pasa nada, me voy aquí, voy al dormitorio de la universidad, en la universidad. No, Nancy, no puedo. Y morras del mismo que me recibieron allá, de esta cultura, me acompañaron y siempre me cuidaron. O rituales, me tocó el Durga Puja, que es una festividad central de India para Durga, que es una de las fases de Shakti, que es una de sus diosas más importantes, ¿no? Como Shakti, y que son los imaginarios de ideas de diosas, ¿no? Ya no vírgenes, o ya no, incluso diosas, pues, prehispánicas de acá, que son guerreras, que son destructoras, no sé, un montón de cosas. Y yo no podía ir, o sea, yo quería ir a algunas de estas festividades, pues, no a meterme en el rito, sino a ver, o ver hasta de lejos, o como expectante, ¿sí? Y o sea, me dijeron que no, que a esas festividades solo van hombres y que yo no podía ir ni acompañada de hombres porque todos estaban muy borrachos y me podían violar. Entonces, en ese sentido también yo como que llamaba la atención como por exótica, no sé, yo iba en algún momento por la calle y me empezaban a hablar de hindú, o sea, me hablaban en hindi porque asumían que yo era de allá, entonces tenía que decir inglés, perdón, yo no hablo hindi, yo solo hablo inglés. Entonces también fue como encontrar mis rasgos físicos al otro lado del mundo. Y también me cortejaron personas de maestría y vatos más grandes que yo, que asumieron que tenían poder sobre mí por ser mujer y que prácticamente con decirme hola ya tenían el derecho de decidir sobre mí y casarse conmigo, siendo extranjera. Entonces yo no sé, porque eso sí no lo sé, cómo se hace una mujer en mí, ¿no? Yo puedo hablar desde mi experiencia como extranjera, que mexicana, que bla, 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 y llega a ese territorio. Por otro lado, también esto de los iconos, o sea, a mí mi mayor choque cultural fue los hombres y su trato hacia mí, como ser mujer. Y ver a estas diosas tan preciosas, que tienen una devoción, o sea, ver el acto ritual y el acto de fe en sus múltiples gamas, con tanta sinceridad incluso, y ver cómo tratan a sus mujeres como un objeto más. Entonces, no es de extrañarse que el rol de la mujer, o sí que es ser mujer en India, pues es un rollazo, y pensar en India es un país que tú ya vas hacia el norte y parece que ya estás en China por las características
características. Y ahí ya hablamos de budismo, ya no de hinduismo. Ahora, en China, ¿qué pasa? Inició una política hace muy poco del gobierno, justo, que las parejas se limitan a tener solo un hijo. Y como es mejor tener un hijo hombre, si quedas embarazada y te das cuenta que tienes una hija, pues la abortas hasta tener a tu hija. Esas no tienen nada. Y pues se replica también en países como Corea del Norte, bla, bla, bla. Y viene en respuesta a políticas de planeación familiar muy particulares, ¿no? De un país como, en este caso, China. Por otro lado, hablar de lo nuevo y de esta promesa de la innovación, que también me parece pues bastante como graciosa. Y esto lo retomo de una anécdota que viví en Colombia, donde nos estaban hablando de el sistema de siembra del Amazonas. Y decía este super doctor, pero muy chido, ¿no? O sea, ya desde otro cuestionamiento, como, y entonces vienen las grandes farmacoagrólogas, como Bayer, como, ¿sí? Y se jactan de que son unos chingonazos y que se inventaron esta tecnología. Pues, ¿qué creen que no? Que esto pasa desde hace cientos de millones de años en el Amazonas. Y más bien que ustedes, no, más bien que ustedes, su fuerza de estos sistemas o de estos grandes entes que parecen que no son nadie, que nadie sabe quién es Monsanto, ¿no? Por ejemplo, o quién es Bayer, y desde dónde viene eso también, ¿no? Mapearlo, pues existe y persiste y ustedes lo han invisibilizado para que no sepamos que exista y tratan de controlarlo y eliminarlo. Entonces, yo preguntaría, ¿nuevos conceptos o tomar o reconocer nuestro saber ancestral? Y de ahí también la parte ritual, ¿no? Como que en la colonia, pues no sé, acá la Inquisición, la quema de brujas, lo mismo con la invisibilización de la partería hasta lo actual, los actos de fe, Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, ahí hay un montón de cosas que, por supuesto, nos marcan desde antes de... Me parece bien interesante el tema de la innovación, porque justamente tiene mucho que ver con esta antropología de la imagen que mencionaba, que justamente la idea central es que el ser humano es de las pocas especies que pueden traficar con sus propias imágenes y que puede reinterpretar sus imágenes para construir a partir de esas reinterpretaciones pues imágenes fugadas. Entonces, algo bien interesante es justamente hacer esta distinción entre, pues que, o sea, nosotras no nos vamos a inventar nada. Todo lo que se puede inventar ya está posibilitado, pero sí hay que explorar y como dice Nancy, es muy importante voltear a ver los conocimientos ancestrales y enunciar todas estas nuevas imágenes que estamos viendo. Aparte ahorita como que con su discurso me viene a la idea de que esta idea de la globalización nos trae al imaginario como cierta ficción de que todo el mundo traficamos con las mismas imágenes, que las imágenes son homogéneas, ¿no? Y yo creo que sí hay que abrir el panorama para saber que pues sí, o sea, una mujer en India, una mujer en China, una mujer incluso aquí en México, en sus distintas regiones, en sus distintos estados y localidades, pues no es construida de la misma manera, ¿no? Por más que el mundo esté globalizado, seguimos teniendo esta parte como, digámosle, individual de las colectividades. Entonces, pues creo que está padre ir por esa línea de abrir más el panorama.
Bueno, nada más retomando justo ese punto que acabas de decir, me parece muy bueno. La globalización justo nos ha permitido ver imágenes, pero también nos ha dado la ficción de que las entendemos, y realmente no las entendemos. Y entenderlas, es, como lo mencionaba Nancy, es el estar ahí, el ser ahí, el Dasein. Y pues justo, creo que también lo mencionaba Nancy, la idea de recuperar o innovar, creo que es una constante. Yo me atrevería a decir que ninguna de las dos, y al mismo tiempo las dos, porque por ende, si no es ninguna, entonces son ambas. Porque hay ciertas escuelas o sea, que lo que dicen es que la solución es innovar y crear nuevos términos y entonces crean estas palabras súper rebuscadas en la filosofía que sinceramente para mí son ridículas. O también están las otras escuelas que simplemente se anclan al pasado. Entonces, yo más que una postura, creo que más bien me gustaría ver la conversación desde ese lado, o si no es ninguna de las dos y al mismo tiempo son las dos, ya hablando en términos pedagógicos, que es como más o menos por donde se está yendo esto, hacia dónde podríamos ir, igual tomando este punto en cuenta de la globalización y esta cosa super voyeur que traemos del que creemos conocer pero no conocemos y no sabemos, y justo la globalización también algo que nos hace es creer que sabemos, no solo hablando en términos de imágenes, sino del conocimiento en general. Creer que sabemos por el simple hecho de que la información está disponible, lo cual es completamente falso. Muy Géminis. Ya sé que lo están pensando, Hats. Muy Géminis. Pero bueno, solo eso. Precisamente, o sea, esta idea de la globalización y un poco regresando como al tema inicial, o sea, es bien interesante porque justo tenemos de repente como tantas cosas ya a nuestro alcance, y eso como muy, muy entrecomillado, que, que creemos que somos dueños o dueñas de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos, a lo que podemos tener contacto. Y eso es súper peligroso, ¿no? Porque es un poco lo que decía Nancy cuando hablábamos del embarazo. O sea, no es lo mismo que una morra vaya a Oaxaca porque ella decide tener la experiencia de parir en ese ambiente y etcétera, que es algo que ya tiene bien idealizado, yo creo. Por ejemplo, o sea, yo tengo una conocida que su mamá es de Oaxaca y su mamá le dio todo el acompañamiento y la ayudó a parir y le dio todo ni siquiera sé cómo nombrarlo porque no conozco esa experiencia, o sea, como todo el tratamiento posterior, ¿no? Para que cuidara su cuerpo y para que cuidara a su hija y luego a su hijo y, y, y son cosas que no conocemos y de las que no nos podemos apropiar, o sea, justo, por ejemplo, en ciertas prácticas ya hay muchas cosas que es como de, ay, pues ok, yo nací aquí, pero hoy tengo ganas de practicar no sé, con budismo y mañana a lo mejor eh, me voy a otra religión totalmente distinta, ¿no? Y son cosas que no conoces, pero que como tienes la información a la mano, se te hace bien fácil. Y entonces de repente empiezas a necesitar cosas que no están bueno, no necesitar, a utilizar cosas que no están en tu ambiente, en tu lugar. Y entonces ahí empieza otro problema, más allá del de la apropiación cultural, que es el de la apropiación podríamos decir, natural, ¿no? Que es como, bueno, güey, la salvia o el palo santo no crecen aquí en la Ciudad de México, no crecen en estados colindantes, pero me vale verga, o sea, tráemela y explota todo lo que necesites explotar y, y entonces ya son problemas bien pesados, porque ya no nada más es como que te estás apropiando de algo que no conoces y que como lo leíste en cualquier
lugar bien superficial del internet, crees que lo puedes hacer, ¿no? Creo que con sus diferenciaciones pasa lo mismo, por ejemplo, con las morras que van a parir a Oaxaca, con la gente que dice, güey, es que yo voy a criar a mis hijos bajo el sistema educativo suizo, ¿no? Y es como, güey, vives en México, no chingues, ¿no? O sea, y ok, ¿por qué no mejor regresas a tus raíces? Que fue algo que yo escuché hablando como de estas prácticas em, más espirituales, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor regresas a tus raíces y, y buscas cosas que te puedan funcionar y que tú puedas, pues, hacer, va a ser como muy romántico, ¿no? Hacer florecer y que incluso funcionen más en el lugar en el que estás, ¿no? O sea, a lo mejor no trates de criar a tu hijo bajo el modelo, no sé, o sea, australiano, que está a 10.000 horas de viaje y que a lo mejor jamás te va a funcionar y jamás le va a funcionar a tus hijes porque no se van a desarrollar en estos lugares. Entonces, mejor ayúdales a darse cuenta de lo que están haciendo, de lo que están haciendo y lo que están haciendo y lo que pueden hacer en sus lugares de origen, ¿no? Tú empieza a hacer lo que necesitas hacer desde el lugar en donde estás, ¿no? Justo no trates de explotar el palo santo o la salvia que se dan solo en el norte de América para traerlas a la ciudad, que además, pues, ni siquiera te va a funcionar, ¿no? Porque no sabes, o sea, y esto ya también es como algo más espiritual. No sabes de dónde viene, no conoces su historia, nunca has convivido con eso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con las crianzas y con los modelos educativos y con las ideas que tenemos, ¿no? O sea, es como de, no, es que es súper fácil enseñarle chino a mi hijo, ¿no? O a mi hija. Y pues, o sea, a lo mejor sí, pero, pero ¿no crees que te funcionaría más bien eh, primero que aprendan bien español? Que, que a lo mejor, pues, ¿cuánta gente no hay en la ciudad que habla una lengua indígena? Y a lo mejor nos funciona más comunicarnos en una lengua indígena, ¿no? Y de esa manera podemos apoyar, como decían hace rato, a las infancias eh, con situaciones distintas a las nuestras, a las infancias abandonadas, a las infancias eh, menos privilegiadas, ¿no? Porque no le vas a hablar en chino a una persona que habla mazateco o que habla náhuatl o que no me chingues, ¿no? Creo que mucho darnos cuenta cuáles son las herramientas que tenemos. Y justo como decía Nancy, no decir como, güey, esta es la última invención del mundo y es como, no, o sea, fue la primera. O sea, date cuenta que eso que me estás diciendo que, no sé, o sea, que hacer crecer plantas del suelo lo inventaste tú, porque ni siquiera lo inventó el ser humano, ¿no? Así que, por favor, un poco, o sea, no, tampoco irnos como con este dejo de superioridad, como de, güey, es que yo sí lo sé y tú no lo sabes, como de, no, o sea, mejor compartimos el conocimiento y así creo que las cosas pueden funcionar. O sea, es muy utópico, pero creo que así, creo que defendiendo la utopía estamos más cerca de llegar a ella. No lo sé. Mi comentario es solo de aclaración y me parece importante porque al final tenemos una audiencia, tenemos gente que nos observa, entonces aclarar que
mi comentario respecto a India, que nos comenta Nancy, se oyó muy colonial, creo, al parecer. Pero bueno, no, mi intención fue porque fue el primer ejemplo que se me vino a la mente sobre cómo las legislaciones pueden influir, o más bien se ven conducidas a partir de cómo funcionan dos géneros, ¿no? Entonces, justo retomando todo esto que dicen ustedes sobre cómo el conocimiento globalizado lo consideramos como a veces un arma de cómo nosotros adquirimos el poder para poder hablar o intervenir respecto a otros contextos, a otras identidades, otras vidas, otros tiempos incluso, que sí que como esto a veces puede ser contraproducente. Entonces más bien enfocarnos justo en los contextos que a nosotros conciernen y en los que podemos llevar una acción directa y llevar este conocimiento o reproducirlo, reflejarlo incluso. Y bueno, solo quería aclarar eso para que, sí, o sea, tenemos una audiencia, entonces creo que también es muy sabio tratar de encasillar, digo, de no encasillar nuestras posturas en verdades absolutas, pero que pudieran resultar contraproducentes para un entendimiento de todo el tema en general. Y ya, eso es todo. Yo primero quiero leer, o sea, tengo acá un libro que lo tenía acá en la mano, pero es un libro de arqueobotánica, que se llama De las muchas historias entre las plantas y la gente, que es del Instituto de Investigación, como de Lina, pero de Colombia. Y me lo traje porque es un regalo para un laboratorio de botánica que llevo tiempo trabajando. Y bueno, también es como un regalo previo para mí, porque me gusta leer estas cosas. Entonces, pues me parece muy interesante retomar esta cita que es desde un libro de arqueobotánica. Y les voy a leer. Es evidente que muchas de las colecciones de referencia arqueobotánica que usamos, así como los atlas y manuales con los que contamos para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, están ubicados en los centros de conocimiento históricamente validadores del mismo trabajo, localizados en universidades e institutos estadounidenses y europeos. Centros y colecciones que superan los centenares de miles de ejemplares recolectados en diversos lugares del mundo y que definitivamente son de gran importancia para nuestra investigación. Los costos que significa comparar y determinar en estos centros de investigación los ecofactos recuperados en nuestras excavaciones nos dejan ante la imposibilidad de llegar a tener las de las especies presentes en el registro, quedando en muchos casos con la penosa categoría de indeterminada. Además, las particularidades ecológicas de la región hacen necesario que diseñemos y construyamos colecciones de referencia, tal como lo señalamos en el apartado anterior, que den cuenta de mismos como de información como las condiciones y tipos de colecta, registro y conservación de materiales botánicos, bla, 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 de tal forma que podamos compartir la información entre nosotros y autovalidar el conocimiento que producimos. Es necesario que empecemos a creer en nuestros propios trabajos de investigación, que nos autorreferenciemos y que generemos condiciones para que la información que se produzca sea validada para nuestra propia realidad. Y cuando yo leí esto, fue como, o sea, gracias por escribir gracias por tener la claridad para poner en un libro de arqueobotánica de Colombia algo que yo pienso no siendo arqueobotánica. Y bueno, justo creo que este pequeño párrafo, pero que en realidad es un ensayo introductorio a este libro, que contiene ensayos de Latinoamérica, por ahí hay uno de México, de la UNAM y demás, que este fue un coloquio que se hizo en México, de 2007 o 2010, no tienen tiempo. Cabe en todo, ¿sí? O sea, como que no se limita a que tiene que ser arqueobotánico, además tan específico, arqueobotánico, para que esto tenga cabida en tu bazar. Por otro lado, también quiero retomar, ya para cerrar creo que mi participación, esta onda de que la europea viene a Oaxaca, pues chingón, porque gracias a que la europea paga lo que paga,
las compas de Oaxaca pueden apoyar sin ningún costo a mucha banda que no tiene el varo para pagar el trabajo de la casa. Entonces, creo que los intercambios económicos, epistémicos, incluso la globalización, pues yo sin ella no hubiera ido a India, ¿no? Sí. Así de sencillo. O incluso el proyecto al que yo fui, si no lo hubiera pagado Suiza, los mismos de India no hubieran podido estar. Entonces, creo que aquí es una cosa de no caer otra vez en lo bueno y lo malo, o en lo satánico y lo... ¡Oh, pinches colonizadores! ¿No? ¿Qué van? O sea, pues no, puede ser que sí, y por supuesto que sí, esté idealizado, o más o menos idealizado, y es triste, ¿no? También que la mayor parte de la población que ahora accede a las parteras es gente que no es de acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Canadá ya en varios hospitales, no es que en todos, o sea, es ley, te acompaña una doctora y una partera todo tu proceso de embarazo. Porque hay otras políticas pensadas de otra manera y desde otros pensamientos y desde otros lados, pero también pensemos en la historia de Canadá y en la historia de Estados Unidos, que son dos cosas muy distintas, y la historia de México. Eso, como todo tiene pues pros y contras, y entonces hay que saber jugar, ¿no? Con esas realidades, porque pues la vida no es una granja con arcoíris, ¿no? Bueno, a mí un punto que me gustaría recapitular, que también lo mencionaba Hatz, es justo esta cosa de las escuelas con modelos súper extranjeros, que además es una cosa súper soft colonialismo. Yo trabajo para una escuela que tiene un modelo finlandés, se los comentaba también. Entonces, en esta escuela llevan 4 idiomas, además del español, llevan francés, chino, alemán e inglés. Lo cual, pues los niños, o sea, ya dejando a un lado como la eficacia educativa que tendrá, la pregunta es como a los papás, ¿no? Como, ¿por qué quieres que tu hijo aprenda 4 idiomas? Yo tengo el caso de 2 alumnos que voy a mencionar aquí, no voy a decir sus nombres evidentemente, pero un alumno que su papá es alemán y él no sabe alemán, él está conmigo en la clase de alemán, y otra chica que no quiere aprender alemán. Ok, voy con el primero. El niño que su papá es alemán, su papá lo ha enseñado a hablar alemán y sin embargo no lo aprende porque simplemente el contexto no se lo permite, porque todo el tiempo está hablando español. Su papá es la única persona con la que tiene contacto en alemán y su papá es una persona que trabaja, evidentemente no está la mayor parte del tiempo en la casa, entonces el niño no sabe alemán. Segundo, la niña que no quiere aprender alemán, una vez le pregunté que por qué no le gustaba la materia, ¿no? Y ella me dijo, es que yo vivo en México, ¿para qué necesito el alemán? Y en el momento, o sea, yo lo pensé como un adulto y dije como, bueno, futuro, bla, 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 y como, claro, pues es que tiene toda la razón, está en México, jamás va a hablar alemán con un mexicano. Es una niña que le preocupa su contexto, o sea, le preocupa la inmediatez en la que está envuelta, no le importa tener las mejores ofertas de trabajo, no le importa tener una universidad en el extranjero, ya le importa comunicarse con sus amigos y hablar de lo que subieron ayer en TikTok. Entonces, pues sí se me hace una necesidad bien cabrona del a huevo querer ser implementar una educación metrópoli y ahora todos somos internacionales y mi hijo habla tantos idiomas y es también una cosa de capitalista de conocimiento, de la acumulación de un idioma, bueno, perdón, de muchos idiomas. Pero bueno, yo también ahí soy muy partidario de regresar. Lo mencionaron al origen, yo no diría al origen, yo diría al contexto, porque justo tomando en cuenta este niño, que su papá es alemán, regresar al origen sería regresar a Alemania. Para mí es como, bueno, no significa que la solución educativa para este niño sea meterlo al colegio alemán. Significa que tiene que partir del contexto que le rodea, en este caso pues su papá no está con él, creo que para él sería adecuado tener un modelo educativo distinto de acuerdo al idioma que necesita. Después, esta educación del turismo, pues sí, justo lo mencionaba Nancy, tiene sus pros y sus contras, aunque yo le veo un pro muy cabrón, y lo digo por experiencia porque yo sinceramente, viviendo en Alemania, es que me di cuenta de muchas cosas que tengo inherentes al ser mexicano. Y bueno, rescato de nuevo la idea que dije al principio, necesitamos
darnos cuenta que existe un imaginario distinto al nuestro para poder acceder también a un nivel más, digamos, del pensamiento. Y no digo que este nivel más sea como uno arriba, uno abajo, sino como simplemente es otra cosa, una ramificación de. Y pues no es tanto ni siquiera el ir para allá, sino es el tener distancia del pensamiento y el tener distancia al contexto en el que nacemos y en el que nos desarrollamos. Entonces, pues sí, yo lo reducí como el eliminar el ensimismamiento, que todos estamos ensimismados en este preciso momento, nosotros inclusive ahora en este conversatorio, y el punto es tomar distancia de ello. Y eso sería todo. Yo igual como que me gustaría retomar esos casos que habla Carlos, porque yo voy a todo lo contrario, en el que estuve trabajando en una escuela pública y pues la infancia era totalmente diferente. La forma en la que yo me acerqué, pues era, bueno, al inicio era como, pues yo ya había leído de pedagogías y cosas así, y entonces no toda la teoría se me cayó, pero enfrentarlo ya estando participé con las niñas, pues sí fue un choque muy duro, ¿no? El saber que yo había vivido una infancia, pero ellos también estaban atravesando otra, ¿no? Eran niños que estaban atravesados por violencia, por narcotráfico, y que entonces al yo querer, bueno, mis compañeros igual al querer, pues poner en práctica nuestros saberes y nuestros haceres, pues fue como este choque de, a ver, esta no es la realidad que se nos había planteado, ¿no? Este sí es mi contexto, este sí son las niñas con los que estoy todos los días en el transporte, en caminando y que están viviendo este tipo de cosas. Y entonces, como que así un poco la teoría se me fue de lado y es complicado porque a veces no sabes cómo actuar en esos casos, ¿no? Pero igual entiendes, empiezas a entender tu contexto y a analizarte y ver que hay similitudes, ¿no? Que hay cosas que sí puedes conectar y es que a veces solo estas personitas quieren ser escuchadas, como lo menciona Carlos, o sea, a la niña no le interesaba estudiar alemán, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, ese tipo de cosas, el preocuparse no solo de la teoría, sino también de cómo lo estamos haciendo a lo práctico, es lo que más me deja de esto, ¿no? Y pues creo que se me hace bien importante, como lo mencionábamos hace rato, igual sí lo estamos analizando, lo estamos poniendo a la mesa, pero también qué sucede con eso, ¿no? Bien. Sí, justo, o sea, creo que es súper importante. Una de mis profesoras en la universidad me decía como, o sea, qué padre que me leas toda esa teoría y lo que quieras, pero si no la puedes poner en práctica, no te sirve de nada. Y a veces creo que podemos dejar de ser tan tajantes y decir, ok, a lo mejor esta teoría que leí, un poco como te pasó a ti, Tania, pues no me funciona, pero entonces eso quiere decir que puedo crear mi propia teoría para ponerla en práctica a partir de todo lo que ya tengo, de toda mi base como de experiencias, ¿no? Porque un poco decir como mi base académica es, pues, igual yo siento que descalificar como todas nuestras experiencias vitales y eso es bien grave, porque pues, es como, no, pues si ya me leí todo lo que tenía que ver como con infancia, pero se me olvida que yo también fui infante y, y a lo mejor esto ya también es como más profundo, más hacia la psicología, pero a lo mejor todas esas cosas que se me olvidan, que yo viví como infante, me, me van a facilitar o a limitar en la manera en que yo me pongo en contacto con estas personas a las que les estoy enseñando, ¿no? O con las que me estoy comunicando o con las que convivo, etcétera. Y también quería retomar un poco ya para ir juntando todo, que esto que decía Nancy, ¿no? Como lo de
satanización del turismo y esto, que pues sí, o sea, es mucho lo que decías, no todo es completamente bueno ni todo es completamente malo, pero sí hay cosas que podemos manejar de distintas formas, ¿no? Y, y creo que, un poco creo que fue Carlos el que decía esto, podemos ir em, equilibrando para que no nos vayamos como al ninguno de los extremos que pueden ser nocivos, ¿no? Un poco como lo que decías en el transcurso, ¿no? O sea, a lo mejor si protegemos mucho, vamos a terminar dañando, pero pasa lo mismo si no protegemos, ¿no? Y tampoco llegar al punto como de crear o las circunstancias de los demás ni nada, porque pues ya tenemos muchísimo con las de nosotros, pero sí tener en cuenta que somos parte como de un espacio en el que convivimos con otras personas, ¿no? Un poco como decía que fue Yoali, ahorita estamos aislados y estas opiniones son las que nos están llevando ahorita, pero, pero también lo dijo Yoali, van a llegar a otras personas. Y ese es un proceso en el que tenemos que estar, pues, creo, bastante conscientes. Quiero agregar nada más algo muy rápido respecto a lo que acabas de decir, Hats, y que fue algo que se habló en la sesión pasada también. La educación de poner el cuerpo. Entonces, justo hay una cosa ahí que recientemente he explorado, que es esta, y lo hablaba con Nancy ya en una ocasión pasada, la pedagogía del resentimiento. Todos somos partícipes de esta pedagogía del resentimiento, tanto porque hemos sido afectados por ella o en mi caso yo como docente la he hecho. Y es algo como que, por ejemplo, en este momento me está cayendo el 20, ¿no? Yo, como lo mencionaba Hats, hay que hacer un ejercicio de introspección porque nosotros fuimos infantes, o sea, tuvimos una infancia. Y justo lo mencionaba también con una cosa que realmente yo también desconozco, que debe ser psicológica, pero yo, por ejemplo, no tengo memoria, mucha memoria de la infancia. Y esto es no porque haya vivido una infancia infeliz ni nada así, creo que toda mi infancia la viví, de hecho, bastante bien. Pero yo fui educado con esta pedagogía del resentimiento, en donde pues muchas veces a base de regaños te educan. Y no lo digo por mi casa, lo digo en cuestión educativa. Y creo que también esos modelos se replican. ¿Por qué? Porque no, justo no estamos pensando en lo que se necesita para las generaciones que vienen. Estamos pensando como en lo que necesitamos nosotros actualmente, en la sociedad que actualmente nos rodea. Cuando en realidad lo que... Y es difícil hacer este ejercicio de proyección, pero creo que es algo necesario para generar un poquito de empatía con las generaciones que vienen. Y pues sí, para no quedarnos encerrados en esta burbujita, porque lo único que generamos son nuevas élites y élites más pequeñas y cada vez más pequeñitas. Y bueno, como para poner un ejemplo, en la escuela donde trabajo está en el Estado de México, que pues no es una zona muy lujosa. Y sin embargo, la zona donde está esta escuelita es como una burbujita dentro de estas otras colonias. Entonces se me hace un ejemplo muy cabrón de cómo inclusive esto, urbanísticamente hablando, también repercute, ¿no? Repercute en las estructuras que creamos físicas. Yo ya también lo único es que estos últimos comentarios creo que van a esta cosa, dos palabras, tomar postura, pero, o sea, también en algún momento del principio Sebas se dijo, es que a mí me gusta tomar postura, o no, prefiero no tomar postura, y prefiero no hacer las posturas, pues eso también es una postura. Como creo que tomar postura no solo es tomar postura teórica, ¿no? Otra vez, tomar postura es ejercer la postura con nuestra fuerza. Tomar postura es, hablando como de esto del turismo, decir, sale, ¿será que otra vez me voy a India cuando mi huella de carbono causa esto a mi medio ambiente? Y entonces, ¿de qué sirve que yo siembre y entonces hago compost y cuido cuántos recursos produzco? Si voy a hacer un viaje de 33 horas y eso impacta a la munda.
tomar postura es ser congruente con nuestras acciones de vida, de momento, cuestionarse para mí, ¿no? Es cuestionarme a mí misma y a mis Nancy, tratar de entenderlas, aunque a veces no las entienda, y dialogar con ellas, y saber que Nancy de hoy va a ser distinta a la Nancy de mañana, y que esto que hago no solo es por mí, y que mi responsabilidad histórica no solo es en el momento en que yo viva, sino que va a repercutir cuando yo ya no esté en este plano físico. Y creo que el no entender eso, y de ahí viene nuestra irresponsabilidad histórica, y lo que ya no nos va a tocar pagar a nosotros, sino lo que le va a tocar pagar a mi sobrino. Entonces, nada, como que creo que tomar postura te viene de todas estas cosas, sí, pero no, y por qué. Y es abrazar el caos, abrazar la, la realidad, las realidades. Pues ha estado todo bien interesante hasta este punto. Yo creo que ya podríamos ir cerrando y quedan muchísimos temas para seguir explorando en las siguientes sesiones. ¿Qué opinas, Hats? Sí, ya ahorita abrimos un panorama bien amplio y las cosas pues, pareciera que se van como por las ramas, pero al final, un poco como decíamos en la conversación, nos van, no es que vayamos hacia arriba o hacia abajo o que nos perdamos, sino que son ramificaciones de las cosas que nos suceden. Y en función de que vayamos explorándolas y poniéndolas en, en duda o criticándolas, podemos conocerlas mejor, ¿no? Y a lo mejor un poco como decía Nancy, ¿no? O sea, qué padre está que viajemos y que lo que sea, pero pues también hay que darnos cuenta de que hay ciertas cuotas que estamos generando y que a lo mejor no vamos a pagar. Y no quiere decir que se vayan a quedar así en el aire, ¿no? No, o sea, en general lo que recibimos no es una herencia, sino son deudas y nosotros vemos cómo las vamos manejando, ¿no? Entonces, pues nada, este fue el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí a todas y a todos y a todes. A las personas que nos están viendo, igual muchas gracias por sintonizar las redes de Cianotipo y ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si alguna vez quieren participar en estos conversatorios, pueden mandarnos un mensaje. Y si tienen alguna idea o algún proyecto, también pueden mandarnos un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. De nuevo, muchas gracias por todo y que estén muy bien, que tengan un lindo día. Bye.